porque no hay otro nombre ahora. ¿Cómo es? Colosenses 3:17. 3:17, ajá. Sí, 3:17. No, míralo, tenerlo más presente. Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sí. Por medio. Ahí habla de un intermediario otra vez, como hablé en primer de Timoteo 2:5. Bueno, sí, entonces dice que todo lo que haga sea de palabra o Sí, de ahora hecho. hay una cosa, mire, yo cuando estaba en la otra iglesia de Necer acabado en el Minuto de Dios, yo mirando esto, y yo lo digo sinceramente como con temor porque no se me vaya a convertir en algún problema, ¿no? Pero yo mirando que uno dice, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y eso no está bien hecho. Porque la Biblia no respalda esa forma. No. Sinceramente. Ahí sí estoy de acuerdo con usted. Sí, yo no estoy. Y Antonio y yo un día ya en una reunión que habíamos de iglesia o de líderes, y entonces yo presenté ese concepto. Le digo, hermano, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no modificamos esa parte? No le estamos modificando la Biblia, no, nos estamos sometiendo a ella. Sí, claro. Les digo, ¿por qué no hacemos una cosa? No vamos a hablar. La única parte donde la Biblia a mí me dice que hable del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es en el momento de bautizar. Pero ese es el tema, sí. Por ejemplo, ese es donde yo le iba a preguntar a usted. Sí, el bautismo, sí, ya hablamos del bautismo. O sea, que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces yo le hice la pregunta a usted, ¿eso implica también el bautismo? Sí, claro. Sí. Sí, entonces... Pero usted me dice que fue en Mateo 28:19. En 28 sí, cuando Jesucristo habló personalmente, le dio los últimos mandamientos a los apóstoles y dice que estando hablándoles de eso, cuando lo vieron que se suspendió, fue al espacio. Sí, pero cuando él resucitó, duró 40 días explicándoles 40 días a los discípulos, sí. Explicándoles. Sí, y a los 10 días de haberse ido, vino el Espíritu Santo a reemplazarlo. 40 días, completó 10 días, 50, así el día de Pentecostés significa 50 días, sí. Pero entonces ahí está la enseñanza. Entonces usted me dijo que el bautismo del nombre de Jesús era para los judíos. Sí, porque es que hay que ver una cosa. Si nosotros le hacemos un seguimiento a los judíos, ellos se habían vuelto tan radicales, tan religiosos, y ellos creían en los profetas. Inclusive cuando vino Jesucristo a la tierra hacía 400 años que no se levantaba profeta en el pueblo de Dios. Hacía 400 años ya la palabra, ya no había palabra por ahí. No había un profeta que dijera, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me lo mostró, me dijo que le llegara, que no hacía 400 años. Porque me parece, no estoy seguro, pero me parece que el último profeta que le habló al pueblo de Israel fue el profeta Isaías. Y Isaías le habló al pueblo de Israel 600 años. El último profeta fue Juan el Bautista. Pues sí, pero que dejó escrito, porque Juan el Bautista no dejó profecías escritas. No las he mirado, ¿para qué le voy a decir? No las he buscado. Es el último, por eso es que la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Sí. Entonces, pero me parece que el profeta, el último fue Isaías. Porque él predicó. Los profetas mayores. Sí, de los profetas mayores. Porque hay él profetas habló menores y profetas 650 años antes de Cristo. Sí, pero el punto es que usted me dijo, es que lo que yo quiero aclarar es eso, que usted me dijo que el bautismo del nombre de Jesús era para el pueblo de Israel. Para los judíos, sí. Para los judíos. Entonces, eso es lo que yo quiero que en dónde dice eso, que solamente que es para el pueblo de Israel. Ay, esto no trae el diccionario. No, en la Biblia, eso ustedes están en la Biblia. Sí, porque el diccionario tiene que ajustarse a la Biblia. No. El libro que no se ajuste a la Biblia no es legal. No, pero es que en la Biblia tiene que estar todo escrito. Pero entonces yo estaba estudiando estos días el tema que usted me ha dicho, digamos, que solamente para el pueblo de Israel.
Pero entonces el bautismo para el pueblo de Israel o para los judíos fue el bautismo de Juan el Bautista. Ajá. Porque es cuando él dijo, Sí, pero... que él dijo Juan, que él bautizaba en agua para En agua, arrepentimiento, para que todo aquel que en él creyera, que este era Jesús. Sí. Entonces se bautizaba en arrepentimiento en agua, Sí. creyendo el que vendría, que era el Mesías. Y en la Biblia se encuentra que Entonces, después esos que se bautizaron por el bautismo de Juan, después se hicieron bautizar en el nombre de Jesús. Eso, entonces póngale cuidado, no, ahí entonces de las comparaciones que usted también me dijo que el bautismo del nombre del Señor Jesús solamente era para los judíos. Entonces yo estaba analizando, Pablo fue escogido para traer los mensajes, el evangelio a los gentiles, y Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Pedro fue ante Cornelio y no era judío, era un gentil y lo bautizó toda su familia en el nombre de Jesús. Entonces, yo analizando de Mateo 28, 19 al nombre de Jesús, pues entonces no he conseguido ningún texto bíblico que hayan bautizado Padre, el nombre del Padre, no, Hijo y Espíritu Santo. No está escrito en la Biblia. Pero recuerde ¿cuál discípulo fue el que le dijo? Esteban, no. ¿Cuál fue el discípulo que le dijo, Señor, muéstranos el Padre y me basta? Ese fue Felipe. Felipe, bueno. Y le dijo, tanto tiempo tengo de andar con ustedes, Felipe, y no me conoces. Usted no sabe que el Padre y yo uno somos. Sí. Entonces, si me ve a mí, ve al Padre. Sí, entonces eso, la Biblia es redonda. Sí. Es redonda. Y habla en diferentes medios para ver si en algunos de entre tanto nosotros lo entendemos. Pero es el mismo. Sí, ahora. O sea que ahí se está refiriendo, cuando se está hablando de 14:6, se está desde el 1 hasta el 17 se está explicando que Él es el Padre y que las palabras que Él habla no son de Él, sino el que mora en Él. El que lo envió. Sí, el que mora en Él, o sea, quiere decir que está diciendo, dice, las palabras que yo hablo no son mías. Son del que me envió. Sí, entonces el que me ve a mí, ve al que me envió. Ve al que me envió, eso, entonces ahí está, es el punto. Entonces, por eso dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en todo el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí está el punto. Entonces, yo he analizado ese punto y yo no he conseguido, digamos, que el bautismo solamente es para el pueblo de Israel en el nombre de Jesús. Yo siempre consigo ahí todo lo que sea para todas las naciones. Por eso dije, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dice, vaya por todo el mundo. No dice, vaya por solamente el pueblo de Israel y bautizo en el nombre del Señor. No, vaya por todo el mundo. Entonces es lo que yo quería aclarar. Está hablando de eso, está hablando de aquí, esta región de la tierra. Claro. Que hasta ese tiempo el hombre no la conocía. Sí. Entonces ahora, ¿qué pasa? Esto, yo le voy a contar algo, una vivencia mía. Yo me entregué al Señor. El día que yo entendí el Evangelio, yo no sabía si Dios eran tres o era uno o lo que fuera. Yo lo que entendí fue el Evangelio y le eché mano. Porque yo más antes de los católicos, usted dice que el católico habla más de la Virgen que de Jesús, que del Evangelio. Tratan de predicarlo, pero no lo afirman, sino que le revuelven otra cosa y a la final allí es una mezcolandia. Ellos son más marianos que cristianos. Bueno, vamos mirando. Estoy de acuerdo.